Expliquemos un poco cómo se puede llegar a ser artista. En mi experiencia he visto muchas personas que llegan al taller y quieren desarrollarse como artistas aprendiendo a mezclar colores, a buscar técnicas de procedimientos, vienen a aprender a dibujar con proporciones, a comprender un poco más sobre anatomía, comprender un poco más sobre perspectivas, sobre gamas cromáticas y su ordenamiento. Y bueno, yo paso a veces años con ellos y les enseño lo que es el sentido de proporciones en el dibujo, entonar, hacer las cosas lumínicamente hablando correctas, técnicamente hablando también con eh, distintos tipos de texturas, distintas materialidades, distintos medios. Y sí, claro, puedes aprender a pintar al óleo, al acrílico, al acuarela, al pastel, al carboncillo, al grafito. Todas esas técnicas son útiles, muy útiles, ¿eh? Pero de nada te sirve tener un auto si no sabes dónde vas. El auto puede ser muy bonito, pero si no tienes dónde ir, si no sabes dónde ir, ni pretendes llegar a ningún lado, el auto va a quedar ahí parado. Lo mismo pasa con los instrumentales del arte. Hay gente que piensa que Miguel Ángel pintó así por una suerte de varita mágica que le tocó en algún sitio y ¡pop! Surgió el escultor, el pintor, el teólogo, eh, no sé, el señor que podía comunicarse de tú a tú con el Papa o de tú a tú con los líderes del momento. Hay gente que piensa así, que piensa que Velázquez, por ejemplo, bueno, él fue embajador porque le tocó la China, porque... Y Rubens, bueno, Rubens también era embajador por lo mismo, porque era gente como que ellos son personajes incapaces de imitar e incapaces de superar. ¿Mm? Y uno dice, bueno, ¿y por qué era bueno Velázquez? ¿Por qué era bueno Rubens? ¿Por qué era bueno Miguel Ángel? ¿Por qué Bernini tenía esa habilidad de hacer esculturas tan impresionantes? ¿Por qué Rodin tenía esa fuerza en su esculpir? ¿Por qué Sorolla pinta con tanta libertad y con tanta precisión y destreza? Bueno, ¿y eso qué pasa? ¿No se aprende? Esos son toques de mágicos, es gente que nace con talento. Eso es lo que piensa alguna gente, que el artista es aquel que nace con un talento, como si Beethoven hubiese llegado a ser Beethoven simplemente porque nació con talento y Mozart nació con talento. Sí, curiosamente nacemos con ciertas habilidades. Yo tengo habilidades manuales porque mi padre también tallaba y algo se hereda de lo que vas viendo día tras día. Y lo mismo que Miguel Ángel estaba con los picapedreros ahí haciendo fuentes y cosas, bueno, él aprende de eso que ve alrededor. Es muy difícil llegar a ser Miguel Ángel si es nacido en el Amazonas. Muy difícil porque no tienes los medios que se acomoden al desarrollo de esas habilidades que necesitas para ser grande. Ahora, aquellos que son grandes porque lo buscan, saben dónde llegar con el auto, saben cuál es su finalidad y la persiguen. Yo he tenido alumnos, tengo la experiencia de haber conocido alumnos de ese tipo, alumnos que desde el primer día preguntan y preguntan sin vergüenza. Si no lo sabes, no importa, pregunta y lo sabrás. Alumnos interesados que llegaban a las 8 de la mañana y se iban a las 8 de la noche. ¿Por qué? Porque les interesaba aprender. Y cualquier cosa que no sabían, la preguntaban. Y veían a alguien más experto que ellos y iban detrás a absorber esa experiencia del experto. No iban a criticarlo, a juzgarlo, a acusarlo, a reclamarlo, a rechazarlo. No, no, no. Iban detrás a ver cómo lo hiciste. Ah, así lo hago yo también. Y esa es la facultad que uno tiene para poder engrandecer su sentido común, que es lo que necesitamos los artistas, ampliar nuestro sentido común, porque la Sagrada Familia de Gaudí no se logra así por casualidad.
Aquello no es una chapucería, al contrario, es toda una historia que tiene su razón de ser y por qué los torreones que existen y por qué en el centro son más altos y por qué estas ventanas y por qué esta cosa grandiosa, alta hacia el cielo, ¿por qué? Bueno, porque había un postulado teológico, lo comprendía bastante bien y realiza la Sagrada Familia de esa manera. ¿Por qué Velázquez pinta las meninas? No dice, oh, casualidad. ¿Cómo que casualidad? Esas meninas son una biblioteca en sí mismas. Te explican una realidad social donde existen clases sociales, pero clases juntas, clases que se van acomodando en cierto aspecto, que son complementos unos de otros. El bufón de la princesa del rey, el rey de la iglesia. Es decir, hay una serie de elementos ahí que te dan a conocer una historia que si no tienes la capacidad intelectual de pretenderla, no la logras. Bueno, Velázquez tenía ese desarrollo de sentido del común amplio. Lo mismo le pasa a Rubens. ¿Por qué Rubens anda con tanta mitología y que si los dioses por aquí, porque él en sí comprendía que era necesario en ese momento crear mitología? ¿Por qué? Porque la gente estaba empeñada en buscar algo después de la peste. Lógicamente quedas traumado y buscas la salida mitológica. Bueno, estos pintores, estos artistas de mente amplia, de mente expansiva o de mente que poco a poco se va agrandando en esa búsqueda del sentido común, eso es lo que necesitamos hoy en día. Hoy en día vemos a los grafiteros con el bote en la mano, ensuciando las paredes y uno dice, pero ¿qué tipo de mente existe en esa persona? Lógicamente existe un tipo de mente. ¿Por qué? Porque está ensuciando y piensa que eso es una maravilla. Bueno, a lo mejor es maravilla para aquella persona que es la primera vez que se enfrenta al color, lógico, pero para un profesional del arte que está buscando ordenamientos en gamas tonales, en gamas cromáticas, con cierta visión, cierta línea en cuanto a la dirección de qué decir con el arte, lógicamente eso son manchas. El grafiteo de la pared no sirve nada más que para esa pared. 20 años más va a estar llena de hongo o va a estar en el suelo. No sirvió nada más que para eso, para lucirse en un momento. Pero las meninas no se lucen en un momento, se lucen de generación en generación, adquieren cada vez un valor mayor por la cantidad de gente que las conoce, porque se hacen populares, se hacen famosas, pero no solamente se hacen famosas por la fama, porque la fama te la puedes hacer de un día para otro. Se hacen famosas porque tienen mérito. Y como meritan un montón de valores, valores sociales, valores técnicos, valores pictóricos, valores artísticos, valores en cantidad, entonces, claro, la gente va a buscar esos valores y a aprenderlos para poderlos después enseñar. Si queremos ser artistas, ante todo, por sobre el desarrollo motriz del trazo, por sobre el desarrollo de la mezcla de los colores, el desarrollo intelectual de comprender qué tipos de materiales uso, por sobre eso está el desarrollo de la sensibilidad humana. El desarrollo de la sensibilidad humana nos invita a ser prudentes en la elección de alternativas válidas para todos, nos invita también a ser tolerantes con los errores y, bueno, está bien. La actitud compasiva frente al error del que sabe menos, hay que tenerla, de esa forma se crece. Ahora, si tú al que comete un error lo sacrificas, lo desechas, lo acusas, lo rechazas, lo reclamas, lógicamente esa persona jamás se va a unir contigo. Luego, esa actitud compasiva se debe también al desarrollo humano. Y la actitud cooperativa, la actitud de decir, bueno, quiero aprender lo que este pintor conoce, porque veo que sabe cosas que yo no sé, entonces le voy a pedir que me enseñe. Y lógicamente, paga por la enseñanza, no seas aprovechado del otro, de llamarle por teléfono y, oye, mire, no pueda, pero me puedes explicar cómo se hace esto, pero es que no te puedo pagar porque no tengo plata, porque no tengo... Oye, si estás comiendo, si estás llamando por teléfono, si estás usando un medio, tienes para darle algo a esa persona que te pueda enseñar. A mí me ha pasado con mucha gente y gente que, les digo, tiene o tenía recursos y llegaban a pedirme caridad. Y pedir caridad cuando tienes recursos es una ofensa al que se la pide.
ese tipo de mentalidad no logra ser artista. No logra ser artista porque cuando llegue a la galería va a pedir caridad también. Y cuando llegue al mercado y se ponga enfrente de la revista, del diario, del medio de comunicación, del medio televisivo, la radio, va a pedir caridad también. Y cuando pides demasiado, se rechaza a la persona porque no recibes beneficios de ello. Una cosa es el intercambio, el ok, te doy si me das o me das y te doy, pero otra cosa es el ir con esa picardía de a ver si le atrapo algo, a ver si le aprendo lo que él dice y sin pagar nada por ello. De eso hay mucho, hay mucho. Bueno, las condiciones básicas para ser un gran artista son el desarrollo de una sensibilidad, desarrollo de una inteligencia basada en el raciocinio justo, no en la ficción. La ficción está bonita para contar una película y reírte de ello, pero si quieres que quede, que eso que estás haciendo, que esa obra de arte se perpetúe en la historia, más que la farándula van a ser los hechos reales. Nosotros vemos las pinturas de Rubens y son muy bonitas, pero cuando llegas a Goya, a Velázquez, a Sorolla, y dices, oh, estas son bonitas, pero son la vida propia. Te llegan. Te llegan las pinturas de los rusos, por ejemplo, y dices, wow, qué potencia. ¿Y por qué no te llega tanto Fragonard? Bueno, Fragonard hizo muchas cosas muy bonitas, pero eran pura fantasía. Las señoras no cuelgan de los árboles todos los días. Bueno, y después de ese ejemplo, como os puedo poner miles de otros ejemplos. Es decir, aquello que justifica la razón de existir y la justifica siempre durante toda la existencia, eso queda porque se perpetúa. Se transforma en un tema de caracterización constante e inmanente, es decir, es un tema profundo, un tema global, un tema para todos. Bueno, eso a nivel intelectual. Necesitamos el desarrollo de la sensibilidad para captar las máximas necesidades válidas para todos. Necesitamos el desarrollo intelectual para poder tener una inteligencia capaz de deducir o inducir las razones justas de la existencia. Y necesitamos también una motivación basada en la expectación a disfrutar del beneficio del deber cumplido. El beneficio del deber cumplido satisface a todos. Aquello que hay que cumplir, ahora estamos en cuarentena porque necesitamos cumplir con este encierro para no contaminarnos con la pandemia. Bueno, eso nos satisface. Evita que vayamos a la clínica, que pasemos por una serie de trastornos. No. Si nosotros cumplimos con el deber de aislarnos y estar en casa y protegernos, pasamos la cuarentena y después, lógicamente, nos sentiremos bien por haber cumplido. Esos tres aspectos, desarrollo emocional, desarrollo intelectual, desarrollo del comportamiento o motivacional, esos tres elementos son fundamentales para crear la mentalidad artística, la mentalidad de aquel que capta esa máxima necesidad. Uy, hubo un terremoto, voy a pintar la escena del terremoto con la gente, no sé, padeciendo. Uy, ahora acaba de, wow, un beneficio social tremendo, acabamos de vender el cobre a tal precio, wow, la gente enriquece, uy, voy a pintar ese enriquecimiento, o wow, ahora resulta que ocurre tal necesidad social de que estamos todos en base a una, no sé, un organismo comunitario en conjunto, oh, voy a hacer un tema sobre el conjunto, lo mismo que hizo Picasso. Picasso ve que los alemanes bombardean Guernica y ¡plá! Pinta Guernica. Picasso va al circo, se encuentra con las cosas del circo y ve que el circo es un elemento social de diversión, pinta el circo. Es decir, él va a aquello que es lo máximo válido para todos. Esa es la mentalidad del artista. Esa es la sensibilidad del creador, la sensibilidad de aquel que busca hacer cosas que sean trascendentes, iconográficas, permanentes, constantes, que toda la gente pueda ver en eso una imagen personal, particular mía. Cuando tú te identificas con algo, mira que te gusta. Si ves una película donde tú te sientes parte de ella, oh, mira, están usando los caballos como yo tenía el caballo allí cuando era chico, oh, mira, ahora resulta que están viajando por Nueva York, oh, como cuando yo fui por Nueva York, oh, mira, ahora están yendo, o sea, a la China, oh, mira, bueno, en esas instancias donde tú empiezas a ligarte con lo que ves, aprecias.
Uno aprecia, como os digo, la pintura de los clásicos porque en la escuela empezasteis a pintar de forma clásica, entonces, wow, eso estimula. O apreciáis las texturas porque, uy, ese tipo de textura es la misma que yo hice con el pegamento, ¿te acuerdas? Cuando lo puse ahí tenías tal... Bueno, te ligas con ella, la comprendes. Pero ¿qué pasa cuando te encuentras con algo que no entiendes nada? ¿Mm? Hace unos días vi un cartelito donde ponían, o preguntaban, ¿qué sientes frente a este? Era una cosa negra, unos raspados. ¿Qué sientes? No, ¿qué siento? Nada. ¿Qué vas a sentir? Nada. No se siente absolutamente nada. Ahora, ¿qué sientes frente al pensador? Es la misma escena que yo realizo cuando tengo que pensar. Me siento identificado. Esa conexión hace que me guste ver cómo está hecho ese pensador. ¿Será igual que yo? ¿No será igual que yo? Bueno, espero que con esto os haya ilustrado un poquito el camino del arte o del artista, que no tiene nada que ver, como os digo, con ese saber mezclar los materiales, ¿no? El panadero no degusta de hacer el pan, degusta cuando le aprecia el pan, cuando lo vende, oh, qué rico tu pan, ahí lo aprecia. Pero para llegar a eso tiene que tener mercado, tiene que tener gente interesada. Lo mismo con el arte. Para llegar a ser un gran artista necesitas romper la inercia de la estabilidad y crear cierta sorpresa con tu trabajo. Sorpresa de calidad, no de extrañeza. La sorpresa de la extrañeza no se va, pero la sorpresa de la calidad se queda. Y eso es lo que el artista debe buscar. Sorprender a los demás por una calidad superior, por un tipo de valores o de suma de valores que el otro no te entrega. De esa forma te quedas pensando en, lo que dice este pintor es cierto, a mí me sirve. Así es que voy a tomar las clases con él, porque las clases que él me da me engrandecen, me hacen más artista. Mientras que las clases que el otro pintor me da simplemente me dice, qué lindo, ponlo más arriba, ponlo más abajo, no, quita esto, ponlo esto, ya, nos vemos el próximo día, ¿quieres un café? Toma un café, ¿quieres algo? Eso no sirve para nada, para nada. Un entrenador de fútbol no es aquel que te dice pégale con la puntera, pégale con el talón, pégale con la derecha, eso lo sabe el futbolista. El buen director de fútbol es aquel capaz de convencer a la docena de personas, 11 más los reservas, no sé, serán 15 tal vez, no sé. Es aquel capaz de convencer a todo el equipo de que van a ganar y de que tienen todos los atributos necesarios para ganar al contrario. Luego, es una labor más psicológica que fisiológica. Os dejo con esto. Hasta el próximo. Muchas gracias. Si os ha gustado, me ponéis like. Si os podéis suscribir, os suscribís. Si no, por Facebook os podéis contactar conmigo también, por si estáis interesados en seguir las clases online que estoy ofreciendo todos los días. Muchas gracias. Hasta la próxima.